Hay momentos en la vida en los que todo parece perder sentido, una pérdida inesperada, un cambio que no buscamos, una puerta que se cierra sin explicación. En esos instantes surge la pregunta inevitable: ¿por qué a mí? El budismo nos invita a mirar más allá de la superficie y descubrir que nada ocurre al azar, que incluso lo que duele forma parte de un flujo mayor que nos guía hacia el aprendizaje y el crecimiento interior. Aceptar que cada experiencia trae consigo un propósito transforma completamente la manera en que caminamos por la vida. En lugar de luchar contra lo que no podemos controlar, aprendemos a soltar, a confiar en la impermanencia y a abrir espacio para una serenidad profunda. Esta confianza nos libera de la ansiedad por el futuro, fortalece nuestra resiliencia frente a las pérdidas y nos regala una vida más ligera, con más gratitud y menos resistencia. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo que más deseas al aprender a fluir con la vida? ¿Buscas paz, fuerza, aceptación o libertad interior? Escríbelo en los comentarios, porque compartir tu intención puede ser el primer paso para abrirte a esta transformación. El movimiento de la existencia. Nada en este mundo permanece intacto. Todo cambia, todo se transforma, y esa es la esencia de la existencia. El budismo enseña que la vida fluye como un río interminable, a veces tranquilo, a veces turbulento, pero siempre en movimiento. Resistirse a ese flujo es como intentar detener el agua con las manos. Tarde o temprano se escapa, dejándonos exhaustos en el intento. Comprender este principio nos ayuda a reconocer que cada experiencia, incluso aquellas que parecen caóticas o injustas, está entrelazada con algo mayor que muchas veces no alcanzamos a ver en el momento. La interdependencia, otro de los pilares budistas, nos recuerda que nada sucede de manera aislada. Un simple acontecimiento en tu vida está conectado con miles de factores invisibles, decisiones propias, elecciones ajenas, circunstancias inesperadas y hasta aquello que parecía un accidente sin importancia. La existencia es como una red inmensa en la que todo se sostiene mutuamente. Cuando lo entendemos, dejamos de ver las dificultades como castigos personales y comenzamos a percibirlas como parte de un entramado de causas y condiciones que nos conducen hacia nuevos caminos. Quizás recuerdes una ocasión en la que algo salió diferente de lo que esperabas y aunque al inicio sentiste frustración, con el tiempo descubriste que esa desviación te llevó a un lugar mejor. Es en esos momentos cuando comprendemos que la vida sabe más de lo que nuestra mente cree. Aceptar el movimiento constante de la existencia no significa resignarse, sino abrir los ojos a la sabiduría de un proceso que, aunque misterioso, siempre guarda la semilla de la transformación. Cuando la vida cierra puertas, un no puede sentirse como un golpe al corazón. Perder un trabajo, ver terminar una relación o no alcanzar aquello por lo que tanto te esforzaste genera frustración y a veces hasta un vacío que parece imposible de llenar. Pero desde la mirada budista, esas puertas que se cierran no son un final, sino un redireccionamiento. La vida, con su sabiduría silenciosa, nos aparta de lo que no está alineado con nuestro crecimiento, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Cada vez que algo no sucede como lo planeaste, surge la oportunidad de mirar más profundo. ¿Qué enseñanza está escondida en este giro inesperado? Tal vez el empleo que perdiste abrió espacio para que descubrieras tu verdadera vocación. Quizás esa relación que terminó te permitió reconectar contigo mismo y sanar heridas que antes ignorabas. Cuando la vida dice no, en realidad está creando espacio para un sí mucho más pleno, aunque aún no lo veas. Aceptar este proceso es un acto de confianza. Significa soltar la idea de que siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros y permitir que la existencia nos guíe con sus movimientos misteriosos. Con el tiempo, muchas de las experiencias que antes llamaste pérdidas se transforman en regalos ocultos. Y es entonces cuando entiendes que esas puertas cerradas eran en realidad invitaciones a atravesar umbrales que nunca habrías imaginado por tu cuenta. En las enseñanzas budistas se suele decir que lo que no es para ti no permanecerá y lo que está destinado encontrará el camino. Este recordatorio ayuda a comprender que no somos víctimas de la vida,
sino aprendices de su flujo. Cada puerta cerrada no es un muro definitivo, sino una señal que nos redirige hacia un destino más acorde con nuestra evolución espiritual y personal. El sufrimiento como guía oculto. El dolor es parte inevitable de la experiencia humana. Nadie escapa a la enfermedad, a la pérdida o a la decepción. El budismo lo llama dukkha, una insatisfacción inherente que nos recuerda que la vida no siempre responde a nuestros deseos. Pero lejos de ser un castigo, el sufrimiento es un maestro silencioso que nos señala dónde aún estamos apegados, dónde seguimos resistiéndonos a lo que es. Piensa en cómo reacciona la mente cuando algo duele. Busca culpas, se aferra a lo que ya no está o proyecta miedos hacia el futuro. Esa lucha interior multiplica la angustia. Sin embargo, cuando dejamos de pelear contra el sufrimiento y comenzamos a escucharlo, descubrimos que cada herida contiene una enseñanza. La tristeza puede enseñarte compasión, la pérdida puede mostrarte la impermanencia y la frustración puede revelar tu capacidad de resiliencia. Aceptar el sufrimiento como parte del camino no significa rendirse, sino reconocer que incluso en la oscuridad hay una luz que guía. Con el tiempo, cada lágrima se convierte en semilla de fortaleza, y es en ese proceso de transformación donde el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado que nos impulsa hacia una vida más consciente, más compasiva y profundamente humana. Muchos practicantes budistas han contado cómo en medio de grandes crisis descubrieron la oportunidad de despertar espiritualmente. Una enfermedad los acercó al valor del cuidado presente, una pérdida reveló la importancia de amar sin apegos, un fracaso los hizo ver caminos que antes ignoraban. El sufrimiento entonces no solo hiere, también pule, como el fuego que transforma el metal en algo más fuerte y brillante. La práctica de soltar. Aferrarse demasiado a algo es como intentar sostener un puñado de arena con el puño cerrado. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa entre los dedos. Así funciona el apego. El budismo enseña que el sufrimiento surge de esa necesidad constante de retener, controlar y garantizar que todo permanezca como deseamos. Soltar, en cambio, no es perder, es liberar la carga invisible que nos roba serenidad. Cuando soltamos, no dejamos de amar ni de valorar, simplemente aprendemos a hacerlo sin posesión, amar sin cadenas, agradecer sin exigir permanencia, aceptar sin resistencia. Es una práctica que comienza en lo cotidiano. Dejar ir la obsesión por tener siempre la razón, permitir que los demás sigan su camino, liberar objetos que ya no usamos, pensamientos que nos desgastan o emociones que se han vuelto un peso. Cada vez que soltamos, recuperamos energía y espacio interior. Este acto de desapego abre un horizonte inesperado. De repente, lo que parecía vacío se convierte en ligereza. Lo que parecía pérdida se transforma en libertad. Y es ahí donde entendemos que soltar no es un signo de debilidad, sino de confianza en la vida. Al abrir la mano, descubrimos que lo que realmente nos pertenece nunca se va, y que lo que se marcha deja lugar a una paz más profunda y duradera. Un ejemplo clásico en las enseñanzas budistas es la historia del monje que sostenía un vaso de agua frente a sus discípulos. Les preguntó, ¿qué sucede si lo sostengo unos minutos? Nada. ¿Y si lo sostengo una hora? El brazo empieza a doler. ¿Y si lo sostengo todo un día? El dolor será insoportable. El agua no cambia, pero el peso se vuelve más duro de soportar cuanto más tiempo lo retenemos. Lo mismo ocurre con nuestros apegos. Mientras más los mantenemos, más sufrimiento generan. Soltar es en este sentido un acto de compasión hacia nosotros mismos. Podemos empezar con pasos sencillos, practicar el minimalismo en el hogar, aprender a decir no sin culpa o aceptar que no tenemos control sobre la opinión de los demás. También soltar expectativas rígidas. ¿Cuántas veces sufrimos porque la vida no siguió el guión que habíamos escrito en nuestra mente? Al liberar ese control, se abre espacio para que nuevas oportunidades lleguen sin que las forcemos. Soltar no significa indiferencia. Significa vivir con el corazón abierto y la mente flexible. Significa confiar en que la vida se despliega de manera más sabia de lo que podemos planear. Y cuando logramos esa confianza,
comprendemos que en la práctica de dejar ir no perdemos nada esencial, sino que recuperamos la capacidad de vivir con más ligereza, plenitud y serenidad. Gratitud en las entrelíneas de la vida. La mente humana suele enfocarse en lo que falta. Queremos más logros, más reconocimiento, más certezas, y al hacerlo, olvidamos lo que ya está aquí sosteniéndonos. El budismo nos recuerda que la gratitud no se limita a agradecer lo evidente, sino a cultivar una mirada capaz de encontrar sentido incluso en lo que parece pequeño o doloroso. Es en esas entrelíneas donde nadie suele mirar, donde florece la verdadera abundancia. Ser agradecido no significa negar la dificultad, sino reconocer que incluso en medio de ella existe algo valioso. La pérdida puede traer el aprendizaje de la compasión, un fracaso puede despertar la resiliencia, un cambio inesperado puede abrir oportunidades invisibles. Cuando agradeces lo que la vida te da, lo agradable y lo incómodo, tu corazón se expande y la ansiedad pierde fuerza. La gratitud se convierte en un refugio que ilumina incluso los momentos oscuros. Prácticas simples pueden transformar esta actitud en hábito. Escribir cada noche 3 cosas por las que te sientes agradecido, detenerte a apreciar un gesto amable, o incluso dar gracias a tu propio cuerpo por sostenerte día tras día. Poco a poco, esta mirada convierte lo ordinario en extraordinario, y es entonces cuando descubres que la vida, aún con sus imperfecciones, siempre te ofrece algo digno de gratitud. Un ejemplo inspirador lo encontramos en la práctica de muchos monjes budistas, que al recibir su alimento diario, realizan una profunda reflexión. No importa si la comida es abundante o escasa, si es un banquete o un simple cuenco de arroz. Cada bocado es recibido con conciencia de todo lo que hizo posible ese momento. La tierra que nutrió, la lluvia que regó, las manos que sembraron y cosecharon, y la generosidad de quien ofreció. En esa cadena de interdependencia, se descubre que nada llega a nosotros aislado, y esa comprensión despierta una gratitud inmensa. También podemos practicar la gratitud frente a los desafíos cotidianos. Agradecer un error que nos obliga a ser más humildes, un obstáculo que nos hace más creativos, o incluso una demora que nos enseña paciencia. Mirar de esta manera transforma lo que parecía molesto en un recordatorio de crecimiento. Así, la gratitud deja de ser un gesto ocasional y se convierte en una forma de habitar el mundo con los ojos más abiertos y el corazón más ligero. Al final, vivir con gratitud en las entrelíneas no se trata de acumular razones para sonreír, sino de descubrir que ya estamos rodeados de ellas. Es reconocer que cada día nos ofrece regalos ocultos que esperan ser apreciados, y que cuando los vemos, la vida misma se vuelve un acto de abundancia silenciosa y constante. La paz del presente. El ahora es el único lugar donde la vida sucede, pero la mente suele vagar entre recuerdos que ya no existen y miedos que todavía no llegan. Esa constante oscilación genera inquietud, agotamiento y la sensación de que nada es suficiente. El budismo enseña que regresar al presente a través de la atención plena es la clave para encontrar serenidad en medio de cualquier circunstancia. Cuando llevamos la mente al momento presente, hasta lo más simple se convierte en fuente de calma. Sentir la respiración entrando y saliendo, observar el movimiento de las manos mientras preparamos una comida, escuchar sin prisa las palabras de alguien que amamos. Esas pequeñas acciones, cuando se hacen con plena conciencia, silencian el ruido interno y devuelven claridad a la mente. La práctica no requiere grandes rituales. Basta con recordar que cada instante es irrepetible. Respirar profundamente al despertar, detenerse unos segundos antes de responder en una conversación, saborear un alimento sin distracciones. Cada uno de esos gestos nos ancla al presente y nos recuerda que la paz no depende de un futuro perfecto, sino de la capacidad de habitar plenamente el aquí y el ahora. Un ejemplo inspirador se encuentra en la tradición monástica. Los monjes suelen realizar actividades cotidianas, como barrer el suelo o lavar los platos, con total presencia. No lo hacen como una tarea mecánica, sino como una oportunidad para entrenar la mente en la calma y la concentración.
Este enfoque convierte lo ordinario en extraordinario y demuestra que no es necesario retirarse del mundo para experimentar paz, basta con cultivar una mente atenta. Otro ejercicio poderoso es la observación consciente de los pensamientos. En lugar de dejar que la mente salte sin control, podemos aprender a notar cada pensamiento que surge, reconocerlo y dejarlo pasar, como una nube en el cielo. Así, en lugar de identificarnos con la preocupación o la ansiedad, nos convertimos en observadores serenos que contemplan el movimiento natural de la mente sin perder la calma interior. Vivir en el presente también significa reconciliarse con el cuerpo. Cuando practicamos una caminata meditativa, por ejemplo, sentimos el contacto de los pies con la tierra, el ritmo de la respiración y el movimiento natural de cada paso. En esa simplicidad, descubrimos una paz que no depende de resolver todos los problemas, sino de darnos cuenta de que en este momento, aquí y ahora, estamos a salvo y completos. Al integrar estas prácticas en la vida diaria, el presente deja de ser un lugar al que regresamos ocasionalmente y se convierte en el espacio donde habitamos de manera consciente. Y cuanto más lo cultivamos, más evidente se vuelve que la verdadera paz no está en lo que esperamos alcanzar, sino en la capacidad de vivir intensamente lo que ya tenemos frente a nosotros. De la resistencia a la confianza. El corazón humano tiende a tensarse frente a lo incierto. Queremos certezas, garantías y resultados a la medida de nuestras expectativas. Cuando la realidad no encaja, aparece la resistencia. Luchamos contra lo inevitable. Nos desgastamos intentando controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Ese esfuerzo constante es una de las raíces más profundas de la ansiedad. El budismo invita a transformar esa resistencia en confianza. Confiar no significa quedarse de brazos cruzados, sino reconocer que la vida tiene un pulso propio que nos sostiene incluso cuando no lo entendemos. Cada experiencia, agradable o dolorosa, forma parte de un proceso mayor que nos impulsa hacia el aprendizaje. Cuando dejamos de exigirle a la existencia que se ajuste a nuestros planes y empezamos a fluir con lo que trae, descubrimos una paz inesperada. La confianza es una semilla que se cultiva con pequeños actos diarios. Respirar en medio de la incertidumbre. Aceptar un cambio sin etiquetarlo de inmediato como bueno o malo. Recordar que todo es impermanente y por lo tanto pasajero. Con cada paso, la vida nos demuestra que no necesita ser controlada para ser vivida. Y en ese dejarse llevar, la mente encuentra la libertad de descansar en un estado de serenidad profunda. Un ejemplo claro de este principio se refleja en la naturaleza. El río no fuerza su camino. Cuando encuentra una roca, simplemente la rodea y continúa. Del mismo modo, cuando la vida nos presenta obstáculos, la resistencia nos lleva a golpearnos una y otra vez contra la piedra, mientras que la confianza nos enseña a fluir y encontrar un paso alternativo. No se trata de negar la dificultad, sino de abrirnos a la posibilidad de que cada obstáculo también contenga una salida. La confianza también se fortalece cuando miramos hacia atrás y reconocemos las veces que algo que parecía una tragedia se convirtió en una bendición. Quizás fue una relación que terminó y luego abrió la puerta a un amor más sano, o un proyecto que fracasó pero dio paso a una oportunidad más alineada con tu propósito. Estos recuerdos son recordatorios de que la vida tiene una sabiduría que supera a nuestra lógica inmediata y que no necesitamos entender todo en el presente para confiar en que lo que sucede nos llevará a donde debemos estar. Prácticas como la meditación en la impermanencia, repetir mantras de confianza o simplemente cultivar gratitud diaria son herramientas que nos anclan a esta visión. Cada una nos ayuda a soltar la rigidez del control y a vivir con el corazón más abierto, aún en medio de la incertidumbre. La confianza no elimina el dolor, pero sí lo transforma en una experiencia más ligera, en un puente hacia una vida más consciente y en paz con el fluir natural de la existencia. Cada giro de la vida, incluso aquellos que nos descolocan, guarda un propósito oculto. Comprenderlo desde la mirada budista nos permite dejar de luchar contra lo inevitable y empezar a fluir con confianza, gratitud y serenidad.
Todo sucede por una razón, y en esa aceptación se abre un espacio donde la ansiedad se disuelve y el corazón aprende a vivir con más ligereza. La verdadera transformación ocurre cuando elegimos soltar el control excesivo y confiamos en el flujo natural de la existencia. Esa elección nos regala libertad interior, resiliencia frente a los cambios y la certeza de que nada es permanente, ni el dolor ni la alegría. Vivir desde esta perspectiva es caminar con calma, con los ojos abiertos a los aprendizajes y con el corazón dispuesto a agradecer. Si estas palabras resonaron contigo, te invito a reflexionar. ¿Qué es lo que hoy eliges soltar para vivir con más paz? Déjalo en los comentarios. Y si este mensaje te ha aportado claridad o esperanza, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video para que más personas encuentren en el budismo un camino de serenidad y confianza. Gracias por estar aquí.